La chica que ves en pantalla se llamaba Laura Cadena, tenía 43 años y era conocida en su barrio por su sonrisa permanente, por sus consejos y por su disposición a ayudar a quien lo necesitara. Vivía en la colonia Atilano Barrera de Ciudad Acuña, en el estado mexicano de Coahuila, junto a sus dos hijos, Salvador de 23 años y una hija menor cuya identidad se resguardará por respeto a su intimidad. El 15 de junio del año 2026, al caer la tarde, Laura murió dentro de su propia casa. La escena dejó a una familia destrozada, a una comunidad conmocionada y a un país preguntándose cómo la violencia puede brotar allí donde debería haber amor. El amigo le dijo un comentario obsceno a la mamá, tuvo una discusión y al parecer lo botó de la casa. La Fiscalía de Coahuila investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de Laura Cadena, una mujer de 43 años que fue localizada sin vida dentro de su vivienda en la... Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Yolanda Cabrera, que me escribió: gracias, muchísimas gracias a ti por tu apoyo, por estar aquí en la comunidad. Para mí es suficiente, así que te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a Mercedes Graciela, que me escribió: gracias a ti, gracias por verme, gracias por apoyarme y de alguna manera permitir que estos videos sean posibles. Y por último quiero saludar a Jego Pape, que me escribió: gracias por tu trabajo, te veo desde hace mucho tiempo mientras trabajo y hago mis quehaceres. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Pues muchísimas gracias a ti, te envío un gran abrazo hasta Monterrey, México. Gracias por verme. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Y sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. Laura Cadena nació en 1983 en Ciudad Acuña, fronteriza con Texas. Su infancia estuvo marcada por la migración. Su padre cruzaba a Estados Unidos para trabajar y enviaba remesas, mientras su madre se ocupaba de ella y de sus 4 hermanos. Desde pequeña, Laura aprendió el valor del esfuerzo y la solidaridad. A los 10 años ya acompañaba a su madre a vender tamales en la feria del pueblo. Era inteligente, pero las condiciones económicas la obligaron a abandonar la escuela secundaria para trabajar de tiempo completo en una maquiladora. Allí conoció a quien sería el padre de sus hijos, un hombre que trabajaba como operador de máquinas. Se enamoraron, se casaron a los 20 años y pronto nació Salvador. Durante años, Laura alternó turnos nocturnos en la fábrica con la crianza de su hijo. Pasaba las mañanas preparando loncheras y ayudándolo con la tarea. Dormía un par de horas y regresaba a la línea de producción. A los 30 años, luego de separarse de su esposo por problemas de infidelidad y alcohol, se convirtió en madre soltera de 2 hijos. Para sostener a la familia, aceptó trabajos extras. Hacía tortillas para vender, limpiaba casas ajenas los fines de semana y con el tiempo logró montar un pequeño puesto de comida frente a su casa. Su alegría y su carácter empático hicieron que vecinos y clientes la consideraran una consejera. Muchos acudían a ella cuando necesitaban un consejo o alguien que los escuchara. En redes sociales, amigos la describieron como alegre, solidaria y siempre dispuesta a brindar apoyo. Una amiga publicó que Laura enfrentaba las dificultades de la vida con una sonrisa y mantenía una relación cercana con sus amistades. A pesar de su optimismo, la vida de Laura no estuvo exenta de problemas. El salario que ganaba era apenas suficiente para cubrir las necesidades básicas. A menudo debía pedir préstamos para los gastos escolares de sus hijos. Salvador creció viendo a su madre batallar y, en sus propios términos, sintió una mezcla de admiración y frustración. La admiraba por su fortaleza, pero le frustraba la ausencia de su padre y la precariedad económica. Con el tiempo, esa frustración se transformó en enojo.
Salvador nació en el año 2003. Su infancia estuvo marcada por la ausencia paterna y por la carga laboral de su madre. Desde pequeño mostró un carácter fuerte e impulsivo. En la escuela primaria se ganaba regaños frecuentes por pelear con compañeros. A medida que crecía, su relación con Laura se tornó compleja. Aunque ella intentaba estar presente, los turnos dobles en la maquiladora dejaban poco espacio para la supervisión. Durante la secundaria, Salvador comenzó a faltar a clases y a pasar más tiempo en las calles. Laura lo buscaba y le suplicaba que regresara, pero el adolescente se rodeó de amistades que lo introdujeron al consumo de sustancias. Fuentes cercanas aseguraron que, a los 17 años, Salvador ya probaba sustancias ilegales y alcohol con regularidad. Laura intentó inscribirlo en talleres deportivos y buscar apoyo psicológico, pero la falta de recursos y la escasa oferta pública limitaron sus opciones. El joven también desarrolló una personalidad violenta. De acuerdo con testimonios recogidos por algunos medios de comunicación, una exnovia lo denunció por intento de feminicidio en 2024. Aunque la denuncia no prosperó, varios amigos señalaron que Salvador era agresivo tanto con hombres como con mujeres. En redes sociales circuló la versión de que había golpeado a los vecinos y de que su temperamento se agravaba cuando consumía sustancias. Estas acusaciones no fueron confirmadas oficialmente, pero muestran que existía un historial de violencia. Laura, por su parte, se negaba a aceptar que su hijo pudiera lastimarla. Creía que estaba atravesando una etapa de rebeldía y que con el tiempo se encarrilaría nuevamente. Aseguraba que Salvador era inteligente y que, con un poco de orientación, podría estudiar una carrera técnica. En 2025 lo convenció de inscribirse en un curso de mecánica automotriz. Sin embargo, abandonó los estudios después de 3 meses. El 13 de junio del año 2026, 2 días antes del asesinato, Laura fue a visitar a una amiga. Esta comentó que la notó sonriente y feliz. Laura le contó que estaba ahorrando para comprar una nueva plancha industrial para su negocio de comidas y que soñaba con abrir un pequeño restaurante. También mencionó que Salvador estaba más tranquilo porque había conseguido trabajos eventuales en talleres de motos. Sin embargo, al referirse a él, frunció el ceño. Le preocupaba que continuara saliendo con malas compañías y sospechaba que seguía consumiendo sustancias, pues lo veía llegar de madrugada con los ojos enrojecidos. La relación entre madre e hijo atravesaba un momento tenso. Hacía semanas que discutían por dinero. Laura quería que Salvador aportara al hogar una parte de lo que ganaba, pero él consideraba que ella exageraba y le reclamaba que lo trataba como a un niño. Sus peleas eran frecuentes y, según vecinos, los gritos se escuchaban en la calle. Esa tarde de domingo, el calor era sofocante en Ciudad Acuña. Laura se levantó temprano para preparar la comida que vendería en la tarde. Salvador se quedó en su habitación hasta después del mediodía. A las 2 de la tarde, según testigos, comenzó una discusión. Algunos vecinos oyeron a Laura reclamarle que había gastado dinero en alcohol y que no había pagado el recibo de luz. Salvador respondió con insultos y lanzó objetos contra las paredes. La pelea escaló y, de acuerdo con los reportes preliminares recabados por las autoridades, el joven tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a su madre. Las primeras versiones hablan de al menos 3 heridas, una de ellas en el cuello que resultó fatal. Algunos medios señalaron que Salvador podría haber estado bajo el efecto de sustancias, aunque la Fiscalía de Coahuila no confirmó esa hipótesis. Lo que sí se corroboró es que, después de propinarle las heridas, Salvador salió de la casa y uno de los vecinos, al escuchar gritos y ver a Laura en el suelo, marcó el número de emergencias.
Minutos después, elementos de seguridad municipal llegaron al domicilio ubicado en la calle Campeche. Encontraron a Laura sin signos vitales, acostada en el piso de la cocina. Los paramédicos confirmaron su muerte y llamaron a la Agencia de Investigación Criminal de la Zona Norte 2. Los agentes acordonaron el área y restringieron la circulación en las calles cercanas. Dentro de la casa recolectaron la posible arma homicida y tomaron fotografías de las huellas de sangre. Trasladaron el cuerpo al servicio médico forense para practicarle la necropsia. Los peritos concluyeron que la causa de la muerte fue una herida penetrante en el cuello que ocasionó una hemorragia mortal y que había otras 2 lesiones en el torso. Los resultados de toxicología de Salvador no se hicieron públicos, pero su arresto ocurrió pocas horas después. Salvador N. fue detenido esa misma tarde cerca del domicilio. Aparentaba estar en shock y apenas murmuraba. Fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a una celda de la Fiscalía Estatal. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar la tipificación del delito: feminicidio, matricidio o homicidio calificado. La calificación legal era crucial. El feminicidio en México implica un asesinato cometido por razones de género con agravantes como misoginia o violencia previa. El matricidio, en cambio, se refiere al asesinato de una madre por parte de su hijo y su castigo varía según el Código Penal del Estado. La Fiscalía debía analizar si el crimen se enmarcaba en un contexto de violencia de género o si se trataba de un conflicto familiar que culminó en un homicidio. La diferencia significaría penas distintas. El feminicidio puede acarrear hasta 60 años de prisión, mientras que el matricidio contempla penas más bajas. Mientras se definía la tipificación, Salvador permaneció bajo resguardo. Según fuentes cercanas, se negó a declarar ante la prensa y solo habló para pedir ver a su hermana. La comunidad aguardaba noticias. Algunos exigían que se le juzgara por feminicidio debido a sus antecedentes de violencia con una exnovia, mientras otros argumentaban que se trataba de un caso de salud mental y adicciones no controladas. La muerte de Laura Cadena conmocionó a Ciudad Acuña. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida. Una amiga escribió: "No lo puedo creer, apenas te vi el jueves y tú tan sonriente y feliz". Otra persona publicó: "Amiga, vuela alto, sé que Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Voy a extrañar nuestras pláticas". Ana Cadena, quien era la prima de la víctima, pidió respeto y empatía. Nadie conoce completamente las luchas, los dolores o las circunstancias que viven otras familias. Hoy no necesitamos más críticas ni especulaciones. Necesitamos respeto, compasión y oraciones. La familia de Salvador emitió un comunicado en el que, según una publicación de otra familiar, señalaban que habían perdonado al joven y que, a pesar de la tragedia, lo seguían amando. Esta declaración generó debate. Algunos la consideraron un acto de amor incondicional, pero otros la vieron como un intento de minimizar un delito. Grupos feministas de Coahuila organizaron una vigilia en honor a Laura frente al Palacio de Gobierno de Saltillo. Encendieron velas y exigieron justicia para todas las mujeres que mueren en contextos familiares. Recordaron que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia reconoce la violencia familiar como un indicador de riesgo para la vida de las mujeres y que, por lo tanto, los casos de matricidio también pueden ser analizados bajo el prisma del feminicidio.
El caso reavivó el debate sobre cómo se tipifican los asesinatos de mujeres. De acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio, muchas muertes de mujeres en entornos domésticos se clasifican inicialmente como homicidio o violencia familiar y no como feminicidio, lo que conlleva penas menores y menos recursos de investigación. En el caso de Laura, algunos abogados penalistas argumentaron que, al haber existido una relación de poder y control de Salvador hacia su madre y al haberse registrado antecedentes de violencia, existían elementos para considerarlo como feminicidio. Otros especialistas señalaban que la tipificación de feminicidio requería demostrar motivaciones de odio o desprecio por la condición de mujer y que, en casos de matricidio, la violencia puede surgir de factores como enfermedades mentales, adicciones o conflictos intrafamiliares. La familia, al cierre de este capítulo, no había definido la clasificación final, pero enfatizó que se seguiría aplicando la perspectiva de género en esta investigación. El debate también giró en torno a la falta de atención a la salud mental y a las adicciones. Colectivos de apoyo a las familias afectadas denunciaron que el Estado no ofrece suficientes programas para tratar trastornos conductuales en jóvenes y que, por ello, madres como Laura quedan expuestas a la violencia dentro de sus propios hogares. Detrás de los titulares se esconde una conversación que es dolorosa. ¿Cómo hablar de violencia cuando el agresor es un hijo? Laura amaba a Salvador, lo había cargado en sus brazos y lo había defendido frente a la vida. Creía que aún podía salvarlo, que su rebeldía era pasajera. Muchas madres sé que se pueden identificar con ella, recordando discusiones con sus propios hijos adolescentes. Algunos comentaron en redes que el perdón expresado por la familia era un gesto valiente, otros lo consideran incomprensible. Julie Chain, quien se identificó como hermana de la víctima, escribió que la familia perdonó a Salvador y que, aunque muchos piensan que se merece el odio, todos le tienen amor. Este mensaje generó controversia, pero también evidenció la complejidad de las relaciones familiares. Las autoridades sanitarias de Coahuila aprovecharon la visibilidad del caso para recordar la importancia de denunciar la violencia intrafamiliar y de buscar ayuda profesional ante conductas agresivas y adicciones. Diversas organizaciones ofrecieron talleres y líneas de atención psicológica gratuita para familiares que conviven con personas violentas. Al recordar la tragedia de Laura Cadena, es inevitable pensar en otros feminicidios que han conmocionado a México. Uno de ellos ocurrió en marzo de 2022, aunque la sentencia y los detalles continuaron repercutiendo hasta 2024, tuvo como víctima a Susana Posadas Carmona. Susana era una mujer de 29 años y madre de 3 niños, originaria del Estado de México. Ella desapareció después de salir de su casa rumbo a una supuesta entrevista de trabajo. 4 días después, su cuerpo fue hallado dentro de un costal en la colonia San Juan Bosco del municipio de Atizapán. El 22 de marzo, Susana Posadas, de 29 años, salió a buscar trabajo en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Ofrecía servicios de limpieza en una casa en la colonia Profesor Cristóbal Higuera, lugar donde fue recibida por quien sería su asesino, Javier N., el feminicida. Las autoridades localizaron el costal gracias a un reciclador que percibió un olor fétido. Cuando abrieron el costal, encontraron el cuerpo de Susana envuelto con telas. La necropsia determinó que había muerto por estrangulamiento y presentaba golpes y rasguños. Los investigadores identificaron como principal sospechoso a Javier N., el hombre que la había citado para la entrevista laboral. Según el reporte de la policía, Susana acudió a un domicilio donde la recibió Javier N. Testigos escucharon una discusión después de la cual el hombre habría estrangulado a la joven. Posteriormente
puso el cuerpo en un costal de cáñamo blanco y lo cargó en una carretilla por la calle. Una cámara de seguridad captó el momento en que trasladaba la carretilla frente a personas y abandonaba el costal en una calle cerrada. Iba camino a la obra, pero en realidad es un feminicida. En esa bolsa de cemento lleva el cuerpo de Susana, de 29 años. Parece no preocuparle que cerca de él iban caminando dos personas. Javier N. huyó del lugar, pero las imágenes permitieron su identificación y la Fiscalía del Estado de México obtuvo una orden de aprehensión. Fue detenido días después y acusado de feminicidio. El caso de Susana mostró cómo la violencia contra las mujeres se manifiesta en contextos supuestamente cotidianos. Una entrevista de trabajo, una cita y una reunión de amigos. Susana era madre de 3 niños, responsables de su hogar. Su muerte dejó a sus hijos huérfanos y evidenció la vulnerabilidad de las mujeres ante hombres que abusan de su confianza. La indignación social exigió justicia y medidas para evitar que más mujeres desaparecieran cuando acudieran a entrevistas de trabajo. ¿Qué tal, amigos de Metrópolis? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en este momento siendo la 1 de la tarde, prácticamente la 1 de la tarde, aquí frente al Hospital Errejón de Atizapán de Zaragoza. Hay diferencias notables entre las historias de Laura y Susana. En el caso de Laura, el agresor era su hijo. La violencia se gestó en un entorno familiar marcado por la pobreza, las adicciones y la falta de apoyo psicológico. La víctima amaba al agresor y probablemente negaba la magnitud de su riesgo. En cambio, Susana fue asesinada por un hombre con quien apenas tenía contacto, un presunto empleador que utilizó la promesa de un trabajo para atraerla. El móvil se relacionó con un posible abuso de poder y con la vulnerabilidad de mujeres que están buscando empleo. Sin embargo, ambos casos se conectan por un acto brutal y por la forma en que los cuerpos fueron manipulados. En uno, el agresor utiliza un cuchillo y deja a su madre en el suelo. El otro, el asesino, estrangula a la víctima y la oculta en un costal. Ambos muestran la impunidad con la que agresores pueden actuar cuando sienten que nadie está mirando y la urgencia de proteger a las mujeres en los espacios que deberían ser seguros, el hogar y el lugar de trabajo. El asesinato de Laura Cadena es una tragedia que nos invita, creo yo, a reflexionar sobre las múltiples caras que tiene la violencia doméstica. Creo que nos recuerda que la violencia no siempre proviene de extraños. A veces reside en nuestras propias casas, aunque duela aceptarlo. También plantea interrogantes sobre la educación emocional de los hijos, el tratamiento de las adicciones y la responsabilidad colectiva de acompañar a quienes atraviesan situaciones de riesgo. La historia de Susana, por su parte, evidencia la vulnerabilidad de las mujeres ante promesas laborales que son engañosas. Muestra que la violencia de género no se limita a los feminicidios cometidos por parejas o por exparejas. También puede surgir de desconocidos que se aprovechan de una necesidad, pero también de la confianza. Ambos casos me parece que subrayan la importancia que tenemos de denunciar sobre la violencia y de construir redes de apoyo que sean vitales, reforzar los programas de salud mental que cada gobierno dispone para sus ciudadanos, capacitar a las instituciones para responder con perspectiva de género, pero también promover la educación en habilidades emocionales y de resolución de conflictos que, en últimas, son pasos necesarios para evitar que tragedias como las de Laura y Susana se repitan. Finalmente, quiero decir que vale la pena recordar las palabras de la prima de Laura. Nadie conoce completamente las luchas, los dolores o las circunstancias que viven otras familias. Porque aquí está la clave. No se busca juzgar,
Se busca comprender y entender una realidad compleja. Las mujeres que hoy ya no están, Laura, Susana y tantas otras, nos piden que miremos urgentemente con atención lo que ocurre en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestras comunidades. Que escuchemos las señales de alerta y que actuemos antes de que sea tarde. Este caso va en memoria de estas dos grandes mujeres. Que esta historia sirva para abrir conversaciones difíciles, impulsar cambios, pero sobre todo, y lo quiero pedir enfáticamente, construir entornos verdaderamente seguros. Gracias y mil gracias por haberme escuchado. Pero antes de irme quisiera recomendarte este video que tienes acá sobre el caso de Natalia Villalba, una colombiana que fue encontrada en una maleta en un apartamento en Bogotá. Si quieres ver todos los detalles de ese macabro caso, solamente tienes que darle clic aquí.